de Dajabón como el de Santiago Rodríguez, tanto la gobernadora de Santiago Rodríguez como la de Dajabón, deberían de recordarle al presidente: mire, presidente, usted dijo que ha invertido 110 mil millones desde hace 5 años en Santiago, y aquí en el noroeste, y aquí en el noroeste, y esa carretera que la anunciaron, la asfaltaron desde Santiago Rodríguez hasta Mao, pero de ahí para acá, yo no sé cómo que estos choferes, porque antes se hacían muchas protestas, huelgas y eso, pero ahora los choferes... De partido a Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es un desastre. El trabajo fue de partido hacia acá, ¿verdad? Fue de partido a Santiago de la Cruz. Que está también y eso iba lo que estaban haciendo, porque no se siguió. Ajá, ok. ¿Y qué pasó, verdad? Porque estaba incluida, era hasta Santiago Rodríguez. Pero imagínese. Pregunte qué pasó con la terminación desde allá, desde el kilómetro 14, la carretera, hasta llegar a Restauración. Nunca se terminó. Y nadie reclama nada, nadie dice nada, porque este país es así. Las cosas se hacen, las decisiones se toman y se quedan así. Si no se le da seguimiento, el pueblo paga las consecuencias. Por ejemplo, el anticipo, por ejemplo, el diferencial a los carburantes. Cuando entró el doctor Joaquín Balaguer en el 86, él dijo: este será un transitorio para conseguir los fondos, porque él dejó la deuda, supuestamente. No. Espérese. El anticipo fue en el gobierno. No, pero le estoy hablando, estoy poniendo 2 ejemplos para lo que voy a decir. Bueno, porque el anticipo, Leonel lo puso que para un año. Sí. Un año. Y se quedó. Era algo transitorio. Y el asunto es que aquí los políticos se hacen de la vista gorda, los que están en la oposición dicen: yo lo voy a arreglar. Y cuando llegan se les olvida todo eso. Lamentablemente. Un anticipo que es inconstitucional, porque usted le está pagando al Estado por adelantado lo que se supone que usted va a cobrar. Se supone que usted va a cobrar. Que no lo ha cobrado. Pero ¿cuántas cuentas pasan a cuentas sin cobrar? Pero ya el Estado te cobró. Así está titulado esto que voy a leer a continuación: convertir lo temporal en permanente. Resulta bastante notorio el número de disposiciones legislativas, decretos, resoluciones y medidas institucionales adoptadas por los distintos gobiernos con carácter temporal, que con el paso del tiempo terminan quedándose como permanentes. Puede incluso colegirse que la práctica de dejar fijas medidas concebidas originalmente como pasajeras forma parte de un comportamiento político ventajoso o de una estrategia deliberadamente sostenida para mantenerlas cuando resultan favorables a la administración del Estado dominicano. Algunas leyes generaron en su momento el rechazo de diversos sectores a los que se les prometieron modificaciones que nunca llegaron. Lo mismo ocurre con comisiones, gabinetes e instituciones creadas para atender situaciones extraordinarias que, una vez superadas las circunstancias que les dieron origen, permanecen en funcionamiento, engrosando la burocracia estatal y multiplicando la duplicidad de funciones. Llama especialmente la atención que los partidos de la oposición reconozcan esta realidad, prometan soluciones, pero que una vez llegan al poder cambien de parecer y esas medidas, lejos de corregirse, continúen perpetuándose. Existe un patrón dominicano en ese sentido. Surge una crisis, se aprueba una medida temporal, desaparece la crisis que la justificó, pero la medida permanece. Varios ejemplos ilustran cómo opera este fenómeno en nuestro territorio. Vamos a recordar algunos de ellos que nos confirman lo planteado en los párrafos anteriores. La Ley 8701 sobre Seguridad Social, aprobada en el año 2001, fue objeto de cuestionamientos por parte de médicos, sindicatos, trabajadores y empresarios. Desde hace años se habla de una reforma integral del sistema, pero 25 años después esa transformación profunda aún no se ha producido. Otro caso relevante es la Ley 253-12 de reforma fiscal, aprobada en noviembre del 2012. Fue presentada por el gobierno de entonces como un conjunto de sacrificios necesarios para enfrentar una situación fiscal extraordinaria, y su narrativa pública descansaba en la idea de que varias de las cargas tributarias serían transitorias o graduales mientras se estabilizaban las finanzas públicas. Sin embargo, muchas de esas medidas terminaron integrándose de forma permanente al sistema tributario dominicano. Así ocurrió con algunas de las disposiciones más conocidas de esa reforma. El aumento del ITEVIS del 16% al 18% fue presentado como una medida temporal para los años 2013-2014, pero nunca retornó a su nivel anterior. También se planteó la eliminación gradual del impuesto sobre los activos,
la cual no se produjo ni en la forma ni en los plazos originalmente establecidos. Del mismo modo, varios gravámenes aplicados gradualmente a determinados productos terminaron incorporándose de manera permanente al esquema tributario dominicano. Una de las medidas más emblemáticas de este fenómeno es el anticipo del impuesto sobre la renta. Su objetivo original era cobrar por adelantado una parte del impuesto que las empresas y contribuyentes liquidarían al cierre del ejercicio fiscal. La justificación era garantizar flujo de caja al gobierno y reducir la evasión fiscal. Sin embargo, con el paso de los años, el anticipo dejó de percibirse como un simple adelanto y pasó a convertirse en la práctica en una obligación permanente para miles de empresas. Lo mismo ocurrió con el impuesto del 0.15% a los cheques y transferencias bancarias, concebido inicialmente como una medida extraordinaria y que con el tiempo se consolidó como una carga permanente. La Ley 63/17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en el 2017, creó el Intran con el propósito de enfrentar el histórico caos del transporte dominicano. No obstante, la aplicación de multas, las amplias facultades regulatorias otorgadas a la nueva institución y otros aspectos de la ley generaron un amplio rechazo. Se habló reiteradamente de reformarla, pero esas modificaciones nunca llegaron. De igual manera, la ley 1-24 que creó la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, provocó una fuerte reacción de sectores de la comunicación, juristas y organizaciones de la sociedad civil. El gobierno prometió introducir modificaciones para corregir los aspectos más cuestionados, pero estas nunca fueron aprobadas. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró la ley inconstitucional y al día de hoy persisten incertidumbres sobre el futuro marco legal de los organismos de inteligencia del Estado Dominicano. Otras piezas legislativas como la Ley 340-22 sobre extinción de dominio, la Ley 4720 sobre alianzas público-privadas y el propio Código Procesal Penal también nacieron rodeadas de cuestionamientos, dudas y promesas de futuras mejoras que en la mayoría de los casos quedaron relegadas por nuevas prioridades políticas y terminaron perdiéndose en el tiempo. La experiencia dominicana demuestra que nada parece más permanente que una medida temporal. Lo que nace como solución provisional para enfrentar una crisis, recaudar más recursos o responder a una coyuntura específica suele terminar incorporándose de manera definitiva al aparato estatal. Quizás por eso una de las grandes preguntas pendientes de la democracia dominicana no sea que nuevas leyes o instituciones sean creadas, sino cuáles de las ya existentes han cumplido su propósito y deberían de ser revisadas, reformadas o incluso eliminadas. Pensemos que esta práctica de convertir en permanente lo que nació como temporal bien podría extrapolarse como un rasgo de la cultura dominicana en sentido más amplio, según refleja aquel dicho popular: lo que se le deja al tiempo se queda con ello. Comenzaron a bajar. De hecho, el anticipo fue tema de campaña del PRM, donde prometió precisamente eliminarlo. Y ahora lo único que se le está dando un poquito más de tiempo para pagarlo, creo que cada 3 meses. O sea, pero no lo han eliminado. Ahí sí proyecto, bueno, el senador Omar Fernández sometió un proyecto de eliminar el anticipo, que de hecho el tribunal, por eso que yo digo que aquí las leyes están, pero el Tribunal Constitucional ha evacuado sentencia y no se cumplen. Ya, la gran pregunta. El principal violador de las leyes precisamente es el propio Estado. Nunca se cumplen. La gran pregunta que cada dominicano ha evacuado y se ha pronunciado en contra, porque eso es inconstitucional. Sí. La gran pregunta que todos los dominicanos debemos de hacernos es la siguiente: con este paquete de medidas que acaba de tomar el gobierno, con el acuerdo logrado entre Estados Unidos, Irán e Israel para poner fin a las hostilidades por allá, por el Medio Oriente, los precios del petróleo de inmediato cayeron. Ahora mismo el barril del petróleo está a $86 y se presume que ya para la semana que viene, 85. Ya para la semana que viene podría rondar los $60, $70.
¿Bajará el gobierno dominicano en su famoso diferencial de petróleo hasta casi 40 pesos que ha congeló los precios por 3 meses? Sí, lo que parece que alguien dijo, mire, van a bajar, congélenlo ahí. Pues ahora nadie va a poder decir que lo bajen.